Tercer bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros Mirva Carlino, consultora política y amiga de la casa. Muy buenas noches. Gracias por venir, Mirva. Un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Querías contarnos algo? Sí, estamos en pleno proceso de selección con la Fundación Universitaria Río de la Plata, que me toca coordinar este año junto a un grupo de becarios que formamos la filial de Misiones. Sí. El proceso de selección para lo que es el programa más importante que tiene la Fundación Universitaria Río de la Plata, que es el País Federal. Así que estamos convocando a jóvenes profesionales. ¿Cuánta falta hace? Exactamente, y es una oportunidad también para tener la posibilidad de ver dentro de una institución plural el debate democrático, ¿no? Que también tanta falta nos hace. Mirva, ahí fuera de cámara le dijiste a Pedro Puerta que lo esperabas. ¿Van candidatos, jóvenes? Sí, lo que estamos por Lo hacer... digo acá al público porque si no va Pedro no vamos a decir que faltó. No, lo que estamos organizando en el marco de este proceso de selección es con los postulantes que se inscriben por la provincia de Misiones, un seminario en donde también podamos mostrarles una pequeña muestra de lo que esta fundación organiza, ¿no? Y tenemos varios paneles, un panel de medios, un panel sobre economía, otro panel sobre poder judicial, otro panel sobre el poder legislativo en la ciudad de Posadas. Y después tenemos un panel con los precandidatos para lo que es este proceso de las elecciones PASO en la provincia, así que están todos los precandidatos invitados. ¿Es un día, es una jornada? Es una jornada durante el día 20 de agosto en el que van a participar todos aquellos jóvenes que se inscriban para esta posibilidad, digamos, de competir por esta beca. Que es una semana intensiva en Buenos Aires, donde también se va a mostrar toda esta agenda tan nutrida, digamos, donde se les muestra todo lo que es la realidad política y económica de la Argentina con una perspectiva plural, ¿no? Muy bueno. Sí, así que es muy interesante. Y bueno, y quería aprovechar el espacio para reforzar la invitación. El miércoles que viene avisarnos y también te lo promocionamos esto. Perfecto. Va a ser el viernes de la semana que viene, entonces. El viernes de la semana que viene hay tiempo para inscribirse, así que está abierta la convocatoria. Perfecto. ¿Vamos a la política? Vamos a la política. Mirva, ¿cómo te están dando los sondeos, lo que se pueda contar? ¿Qué percepción tenés de la gente y su eventual participación, su interés, sus preocupaciones, sus demandas hacia la clase política? Bueno, ¿Qué te dicen las encuestas? ¿Qué te responde la gente? Te diría que no ha cambiado demasiado este clima que ya veníamos observando en lo que fueron el contexto de las elecciones provinciales, ¿no? Este clima como de desánimo y también de mucha preocupación por los temas económicos. Las cuestiones económicas y también la salud, digamos, siguen estando dominando la centralidad de lo que es la escena en el que ahora se va a desarrollar este proceso de la elección, ¿no? Recordemos que primero vamos a las PASO y después a las elecciones generales, así que lo que está primando es esta especie, te diría, como de desánimo o de cierto desencanto con el status quo, y ahí es donde aparece esto que mencionaban antes en el bloque con Pedro, ¿no? Esta cuestión de que hay cierto cansancio en el sentido de que no solamente por lo que la pandemia nos generó de cansancio con respecto a todo lo que implicó el cambio, el antes y el después que significó la pandemia en nuestras vidas, sino también por la situación económica, el agobio por la situación económica. La inflación realmente es una situación que está preocupando muchísimo a la ciudadanía y con la cual no se ven, digamos, ningún tipo de logros, ningún tipo de orientación para poder frenarla, ¿no? Es verdad. Mirva, si se darían los números que se llevan en junio, ¿cómo sería el panorama para los diputados nacionales? ¿Cuánto entrarían? Ya. Primero lo que te voy a decir que son dos elecciones distintas, ¿no? Una cosa es cuando se discute el poder local, cuando las discusiones son los temas locales y lo que se pone en juego es justamente el plebiscito a lo que es una gestión local, que fue lo que nosotros vivimos en el proceso eleccionario de junio en la provincia de Misiones. Y otra cosa es el contexto nacional. Te diría que hay un cambio, hay un cambio de chip para analizar los dos contextos, ¿no? Y en eso la ciudadanía tiene otro proceso para poder evaluar tanto lo que es la gestión nacional como
la propuesta electoral, lo que empieza a aparecer hoy como propuesta electoral, ya con las precandidaturas definidas. Ahí te ¿no? cambio la pregunta. ¿Cuánto se nacionaliza la elección? Digo, más allá de que votamos diputados que van a representar a Misiones, ¿cuánto tiene que ver la agenda y el debate nacional en la influencia del voto? Sin dudas que ahí empieza a tomar una centralidad mucho más fuerte, las discusiones. Ahí entra un poco más la grieta. Ahí ¿no? se empieza a colar un poquito más la grieta, ¿no? Y empieza a preponderar un poco más, y por eso también las opciones de la oposición empiezan a tener un poquito más Sí, de posibilidad dentro de lo que es la competencia en el plano nacional, en el distrito de Misiones. Eso es lo que cambia también, digamos, empiezan a entrar en juego esta cuestión de los alineamientos, y por eso también el misionerismo, digamos, como opción, tiene ese desafío, ¿no? de diferenciarse de la grieta, ¿no? Y que la gente no sea influenciada por esa grieta que viene de Buenos Aires, que cuando vos pones la televisión y ves canales nacionales, es insoportable. Exacto. Eso lo tenemos medido, ya Sí. es parte, digamos, te diría, de la mayoría de los resultados de las encuestas nos confirman justamente esta tendencia de que también, así como hay un agobio con la situación de la pandemia y con la situación económica, también hay un cansancio con este debate que se entiende como estéril que propone la grieta, ¿no? Como que son dos caminos antagónicos y que realmente como que no hay un punto, digamos, como para poder salir. No llega al día a día de los misioneros, no le interesa al ciudadano, no es una cuestión que le preocupa, ni le va a cambiar el día de mañana, ni la economía, ni la educación, ni la salud, ¿no? Exacto, ¿no? Y no resuelve problemas cotidianos, que en Exactamente. definitiva eso es lo que el ciudadano está esperando de la política, eso es lo que está esperando de la clase política, y ahí es donde también la política tiene una deuda con la ciudadanía, y ahí es donde empezamos a ver también agendas disociadas entre lo que es la política y entre lo que está reclamando la ciudadanía. ¿Tiene algo que ver la caída de la imagen de la gestión del presidente con este cansancio de la gente por la grieta y por discutir cuestiones que no resuelven los problemas que la gente demanda? La grieta le ha sido útil a los dos espacios que hoy están polarizando y que de alguna manera siguen siendo los protagonistas de la escena electoral. Les resultó y les sigue resultando, digamos, redituables. ¿Por qué? Porque es parte también de la propia competencia y de la diferenciación discursiva con la que se paran frente a la oferta electoral, ¿no? Hemos tenido distintos momentos en lo que ha sido la aprobación de la gestión de Alberto Fernández. Un primer momento cuando inició la pandemia que fue muy alto, si ustedes recuerdan, que fue con un fenómeno bastante generalizado en la que la mayoría de las gestiones tuvieron un incremento en la evaluación de gestión, y todo eso después fue, digamos, una tendencia hacia la baja, y ahora se entró en una meseta, te diría que dejó de caer, pero tampoco está repuntando en términos generales. También tiene que ver con algunas medidas que se fueron tomando, digamos, en otros ámbitos, y que también, sobre todo, el avance en el proceso de vacunación. A eso me refiero. No lo evaluemos, digamos, en lo que es el ámbito de la provincia, que la provincia viene bastante mejor en esos términos, sino en lo que se está dando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esa evaluación, digamos, con respecto al avance de la vacunación, del proceso de vacunación, también hizo que mermara la caída de la evaluación de gestión de Alberto Fernández. Ahora, da en la gente común que los problemas cotidianos ya le hacen olvidar los 4 años de Mauricio Macri. Es una pregunta difícil. A ver, hay memoria, porque hay una memoria reciente cuando hacemos los grupos focales, sobre todo, está presente digamos, el sufrimiento de lo que fueron esos años de gestión. Sí. Sobre todo también por las promesas incumplidas, ¿no? En una serie de cuestiones y en las que se vivió mal, y eso se expresa en las distintas. Y la clase media. Porque sobre todo. El tema fue la clase media que pensaba que votando a Macri nos pasa acá, una etapa superior. Si vos votabas en el globito amarillo, ya escalabas socialmente. Aún hoy tenemos personajes hasta públicos que creen que eso significa ser macrista,
pero en el fondo se lo llevó puesta a la clase media, a una parte de la clase media. Sí, sin dudas, pero aún así hay una identificación, todavía hay un piso electoral, podríamos decirle, que es lo que hoy estamos viendo en las mediciones a nivel país. O sea, más allá de que la competencia, recordemos que es por distrito, digamos, en cada distrito elige sus representantes para el Congreso de la Nación. Más allá de eso, hay lecturas nacionales que siempre se hacen, digamos, independientemente de que los resultados sean locales. Y en esa competencia nacional, digamos, es como que todavía el Frente Juntos por el Cambio sigue teniendo ese piso que lo posiciona como un actor clave también dentro de estas elecciones, digamos, más allá de la desaprobación a la gestión de Macri. La última pregunta que te quiero hacer, Milva, tiene que ver con las elecciones PASO y las legislativas que vienen en septiembre y noviembre. ¿Entiende el ciudadano misionero qué se vota? Que son 3 diputados nacionales que van a ir al Congreso a plantear leyes que tienen que ser leyes nacionales y tratar de, en esas leyes nacionales, sacar algún beneficio para la provincia de Misiones. ¿Se entiende esto? Todavía hay que cabalgar mucho en este tema. Todavía hay que hacer todo un proceso todo un proceso didáctico, de explicar qué se está eligiendo, qué se pone, porque también es cierto que al ciudadano está con otras preocupaciones en la cabeza y la política se está colando dentro de esas preocupaciones en este momento, sobre todo, que es el momento de la campaña, ¿no? Entonces es como que se interfiere o se interrumpen lo que es la cotidianeidad con las preocupaciones cotidianas, con esto que tiene que ver con el proceso de las elecciones. Saquemos al grupo que siempre está interesado en la política y que siempre consume todo este tipo de información, que es un microclima. En general, hay un desconocimiento acerca de qué se vota, cuándo se vota, también está esta, digamos, desorientación de porque hubo un cambio. Y además el propio cambio en el proceso, ¿no? Porque se esperaba, bueno, las PASO para agosto y después las generales para octubre. Y bueno, todavía hay personas que se están enterando que, bueno, que vamos a votar primero en septiembre y después en noviembre. Pero bueno, es parte también del desinterés en algunos sectores que hay sobre la política. Milva, esto es para terminar y quizás hasta para otro programa. ¿Alguna vez mediste el odio de la gente? En realidad, no de manera cuantitativa, sino que son variables que surgen desde lo cualitativo, ¿sí? Es decir, no desde una encuesta, porque realmente medirlo en lo cuantitativo no tiene tanta validez, como en entender cuáles son los discursos relacionados con el odio que están presentes dentro de los grupos focales. Es decir, cuánta saturación hay de los mensajes que están relacionados con sensaciones negativas o más hacia el extremo con el odio, con una emoción tan básica como el odio, digamos, frente a determinadas situaciones, frente a determinadas políticas, frente a determinadas personas públicas. Y eso sí se evalúa dentro de lo que son los estudios cualitativos, ¿sí? Ya vamos a mostrarlo. Gracias, Milva. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto. Un placer escucharte. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte.